Hola, mi nombre es Giovanni Pino y los invito a mi canal Broad Power Beat, donde encontrarás contenido para músicos en general. Y el día de hoy les tengo una gran sorpresa. Para mí es un gusto entrevistar a un amigo personal y un gran trompetista, el señor Orlando Fraga. Muchas gracias. Bienvenido, Fraguita. Gracias, mi hermano. Un placer estar contigo. Relájate, siéntete a gusto, no pasa nada. No te pongas como Julito. No. Tranquilo. Viene. Bueno, Fraguita, lugar de nacimiento y si nos puedes hacer como un inicio en tu vida, en tu carrera musical, que más o menos sé que tiene que ver algo con tu papi. A ver, venga. Va. Bueno, yo soy oriundo de un pueblito que está al sur de La Habana, que se llama Surgidero de Batabanó. Vayan. Vayan, que ahí se come buen pescado, buen marisco, Vayan, todo. pasen por ahí. Bueno, ahí empezó mi historia. En Surgidero de Batabanó soy hijo de Isabel Eugenia Pérez y José Francisco Fraga. Mi papá, como bien dijiste, era un músico. Para mí, excelente trompetista, excelente músico, excelente papá, excelente ser humano. Él empezó igual desde muy niño con la trompeta, llegó a ser director y fundador de grandes agrupaciones de la época, como fue el Conjunto Rumba Habana, que él fue el primer director que tuvo el Conjunto Rumba Habana. De ahí, después, posteriormente, pasó al Conjunto Saratoga, y ahí donde hizo toda su vida, toda su carrera, al lado de un paisano de él que es Lino Borges, un gran bolerista cubano. Sí, señor. Entonces con él inicié mis estudios de música, que fueron una comedia. Quizás tú no sepas mucho la historia. No, empecé muy chiquitito, platícanos. 7, 8 años, ahí estuve un rato, y de buena primera dejé la trompeta. Me dio por practicar deporte. Entonces practiqué varios deportes. De hecho, uno que era la lucha olímpica, llegué a ganar 2 provinciales, fui a una competencia nacional. Y ya cuando estaba en la secundaria, como en segundo de secundaria, le volví a decir, pues yo quiero ser trompetista. Y me dijo, pues ya perdiste varios años. Y entonces, en mi provincia, en esa época, que ya sí, en esa época era provincia Habana y ciudad Habana, ya estaba dividido, no existían escuelas de nivel elemental. Entonces, ¿qué hice? Seguí dando clases con él y me presenté. Sí habían convocatorias en la Escuela Nacional de Arte, en la ENA, que todo el mundo conoce, como decían, los que vienen de la calle. Había unas convocatorias para las personas que no venían de escuela. Lo recuerdo. Y entonces, pues me presenté. Y nada, ahí conocí a Marco Urbay, que fue en un futuro mi maestro y el que me gradué. Y, ¿cómo se llama? Hice mi prueba y me dijeron, estás muy bien en la trompeta, pero no tienes ningún conocimiento ni de historia de la música, ni el solfeo que se da en la escuela en ese momento. Yo estudié Hilarión Eslava, que no era el adecuado en las escuelas de Cuba. Entonces me dijeron, si quieres, tienes que hacer un año de nivelación. ¿Qué quería decir eso? Tenía que hacer 3 años de historia de la música, 3 años de solfeo y más la teoría. Y llevar mi curso. Y eso significaría que no perderías un año de trompeta. De colegiatura, vaya a decir. Claro. Eso fue en 9º grado. Yo hice mi examen, como hace todo el mundo su pase de nivel, y me dijeron, sí, tú estás muy bien la trompeta, pero te falta todo lo demás. Sí. Entonces, en el siguiente año hice esos 3 años de todo, y me volví a presentar al pase de nivel, donde sí ya entré literalmente a la escuela, y ya en primer año de nivel elemental hice mis 4 años, y ya. Y ahí, cuando entraste, ¿quién fue tu profesor? Bueno, inicialmente fue Emilito Heredia, un gran amigo, un gran trompetista, era el primer trompeta de la Sinfónica. Emilito Heredia, en el primer año mío, terminando el primer año, se fue a hacer un posgrado a Italia o a Francia, no me acuerdo cuál, creo que fue a Francia, con Mauricio Andrei. Y entonces ahí pasé con Urbay, que ya terminé mi... ¿En el segundo año? Segundo año. Empecé con Marco Urbay y ya me gradué con él de nivel medio. Con Marco. Exacto. Fue en la ENA. En la ENA. La Escuela Nacional de Música. La Escuela Nacional de Música. De arte. De arte y de música. Ok, entonces, luego que terminaste la ENA,
Me imagino que entraste en algún grupo Pues musical. fíjate que ahí ya empezó la vida profesional y como creo que muchas personas, a mí me tocó hacer servicio social. Uf. Entonces ahí ¿Militar pasé. no? No, militar no. O hacía, en mi época, o hacía militar o hacía social. ¿Podías escoger? No podías escoger, pero había un pedido, parece que bastante grande, de maestros faltantes, no sé cómo decirlo, de maestros en esa época. Entonces yo entré en la escuela de Huira de Melena, que era la escuela de Provincia de Habana, como maestro de trompeta. Y a la vez empecé en el Instituto Superior de Arte, Ok. como trabajador, a hacer el Instituto Superior de Arte. O sea, fuiste profesor ahí de Exactamente. No, profesor no, alumno. Ah, ok. Empecé la carrera de maestro y de alumno del Instituto Superior de Arte. Ok. Entonces, así empezó todo y a la vez empecé a tocar en grupos, como bien me dices tú. Mi primer grupo, lo recuerdo perfectamente, se llamaba El Iyá. Era radicado en Winnie, excelente grupo, diría, un excelente, una calidad humana y una calidad de músicos extraordinaria, donde ahí compartí con grandísimos músicos que después fueron de época, dirigidos por Raulito. Y nada, buenísimo. Y ahí entonces fui, como se dice, rodando por varios Sí, grupos, incluyendo un cantautor de la época que se llamaba Fredito Rodríguez. Con el maestro Fredito Con el Rodríguez. maestro Fredito Rodríguez, ahí lo ¿Con acompañamos. quién estabas ahí? Con los Magnéticos era el grupo que lo acompañaba de aquella época. Órale. Es decir, fue antes que Fredito tuviera grupo. O sea, se anexaron ahí a Exacto. hacer la gira, Nosotros, me imagino, ¿no? exacto. Hicimos una gira por Cuba, hicimos muchas presentaciones. Después de eso entré con muchos grupos. Entonces al final, te estoy resumiendo un poco, también fuimos el grupo, porque ahí sí estuvo un tiempito acompañando a Celina González, con el grupo Nueva Línea. Igual, grandes músicos, grandes, tremendo. Y entonces ahí viajamos, acompañamos una sección del espectáculo de Tropicana, vinimos a México, tuvimos casi un año. ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿A qué país fue? A México. A México. Aquí a México, gracias a Dios. ¿Año? ¿Recuerdas? En el año 91. Así que 91 y regresamos casi al 92 a Cuba. Es decir, yo salí y no existía el periodo especial famoso ese que hubo. Cuando llegué parecía que me habían cambiado el país. te salvaste del periodo. Un año. Fue un Está año bien. nada más. Bueno, yo sí me lo tuve que zumbar. Sí, Esa es otra historia. Después te cuento. después me cuento. Bueno, Entonces regresé a Cuba y ahí volví a cambiar de varios. Se deshizo ese grupo más bien y se cambió de. Yo empecé con un grupo que en esa época estaba muy, muy de moda en Cuba, que era Monte de Espuma. No sé si lo recuerdas. Claro. Entonces, ya ahí sí vinimos en el 94 a México, donde ya decidí quedarme y probar suerte en México y hacer mi carrera aquí. Y ya lo demás, muchas cosas tú las conoces porque tú llegaste muy pegadito. Sí, pero bueno, pero se lo vas a platicar aquí A Nico. a la gente y al Nico. Ya llegaste a México en el año 94 y no sé qué pasó con Montespuma ahí. ¿Estuvieron trabajando un año? Montespuma como que una sesión de Montespuma, una sección de Montespuma se fue, regresó a Cuba y como unos 4 o 5 nos quedamos en México. Volvimos a armar Montespuma y empezamos a trabajar a dar conciertos, fiestas privadas, no sé qué, hasta que empezamos en un lugar que inauguramos que se llamaba el Bar Fly, que fue muy famoso aquí en la Ciudad de México. Fly. En la Ciudad de México nosotros fuimos los que lo inauguramos y ahí estuvimos varios años. Mira eso. Desafortunadamente, a raíz de todo eso, ya no sé, casi después de unos años ahí, el director, que un gran amigo y un gran músico, para mí de los mejores que he trabajado, Mario Dali, se enfermó, la enfermedad terrible del mundo, del cáncer, y falleció. Entonces yo creo que cada uno empezó a tomar rumbos diferentes. Sí, claro, no estaba a la cabeza. Entonces ahí sí empecé gracias a Dios, siempre he sido un bendecido, no me ha faltado el trabajo y empecé a trabajar con diferentes proyectos. En el momento que muere Dali, en paz descanse, ¿a dónde vas? ¿Sigues en la Ciudad de México y empiezas ya la etapa de trabajar con artistas, me imagino, ¿no? Siempre he estado en la Ciudad de México, siempre, después de ahí toqué con varios y empecé en un lugar también muy famoso que es Mamarrumba. Si no me equivoco, creo que entré por ti. Sí, mira.
Entonces, ahí ¿Qué año? 2003 por ahí. 2002, 2003, sí, por ahí. Entré ahí a Mamarrumba. Bueno, ya antes de eso había hecho varias giras. Ya antes de eso, en el 97, 98, yo había hecho una gira muy buena con una cantante española, Mónica Naranjo. Sí, claro. Y, y ya así entonces conocí, ya había hecho... O sea, tú hiciste esa pues yo, o sea, me enteré de esa gira de Mónica aquí en México. Sí, yo la hice. ¿Qué otro cubano había por ahí? Ahí estaba Raúl del Sol. Venía Raúl del Sol. Raúl del Sol y yo éramos los únicos cubanos. Los demás eran de aquí, muy buenos músicos. El director era Rodrigo Cárdenas, el bajista. Sí, claro. Dani en la guitarra. Bueno, habían... Yo me enteré de esa gira que estuvo interesante. Buenísimos músicos habían ahí. Maravilloso. Todo. Entonces, podríamos decir que tu primer artista en México así, fue Mónica. De esa calibre, sí. En ese momento estaba muy... Bueno, Mónica es española, pero dio su gira aquí. La carrera la hizo. Eso. Y bueno, ya después de Mónica, por ejemplo, ¿cuándo entras con Joan? Con Joan Sebastián empecé como a finales del 2003. Pero antes de eso, ya yo, con lo mismo que te contaba, ya estaba en un lugar fijo que hasta la actualidad, que se llama Mamarrumba. Que ahí está la orquesta de un gran amigo, gran músico, gran persona, uno de mis mejores amigos, que es Oreste González. Sí, un saludo, Oreste, para que después Sí, mi hermano. Abrazo. Entonces, con él, la verdad, con Oreste estoy muy agradecido porque estando en la orquesta me ha permitido poder desarrollarme y estar con otros proyectos y otros artistas, y siempre puedo regresar con él. Y eso para mí es una bendición, la verdad. Abrazo, Orestín. Entraste con Joan Sebastián. ¿Cómo fue? Yo primero fui de suplente un día. Entonces me vieron. Eso es una cosa muy importante que yo quería. Tú tienes que estar preparado siempre. Llegué, incluso sin ver papeles, sin ver nada. Ahí estaba un gran amigo, Luis Eri González, y él me contactó y me dijo, él estaba con otro proyecto haciendo una gira por Europa, y me dijo, necesito que me cubras una fecha en México. Entonces le dije, va. Recuerdo que fui hasta Guadalajara, y en Guadalajara era por uno de los... En Tequila fue la primera fecha. Fue en Tequila. Entonces ahí conocí a los músicos, al director, a todos, hasta Joan. Y nada, toqué ese día y me regresé. Eso fue como en el 2002. Hice mi trabajo, me regresé. Y ya como en el 2003, el otro trompeta, que no era Luis Eri, sino Enzo, decide salirse de Joan Sebastián porque empieza con Juan Gabriel. Sí. Y ahí entonces, como ya me habían visto, pues me mandaron a buscar. Sí, claro. Y ahí entré. Pero también habías hecho un buen trabajo, entonces, si no, no te hablo. Yo pienso que sí. Sí, definitivo. ¿Y estuviste con Joan? 13 años, hasta que falleció. Hasta que murió Joan. En el 2015. Sí. Bueno, habrá que decir que ahí en el proyecto de Joan pasaron grandes músicos. Pasó Luis Eri, pasó creo que Carlito del Puerto, también hijo. Sí, a mí me tocó tocar con Carlito del Puerto, me tocó tocar, bueno, años con Luis Eri, que para mí es un grandísimo trompeta, uno de los grandes de Cuba. Me tocó tocar con Ramón Flores, hacer varias giras. Para mí, imagínate, aprendí muchísimo, de los más grandes que he conocido, y he tenido el gusto y tengo el privilegio que es mi amigo. No sé. Tocaste con Enzo también, ¿no? Con Enzo también toqué muchas veces, porque después hacía gira en Estados Unidos y entonces ahí se incorporaba eso. Claro. También, ¿cómo se llama? Guardiola. Alejandro Guardiola fue mi compañero por mucho tiempo, también mi admiración, mi respeto, buenísimo. Y ahí me invitaron a mí. Tú estuviste un año tocando incluso por mí, por una enfermedad que tuve. Sí, que eso lo vamos a hablar ahorita un poco. Entonces, también, y además alternamos. Hubo un momento que también fuiste y alternamos. Sí, ya la etapa final. Tuve el privilegio de tocar contigo. Hasta que murió en la etapa final hicimos la gira de Estados Unidos. Exacto. Sí, la verdad que yo lo recuerdo como algo así genial. No, maravilloso. La etapa de Joan es... y eso, te lo agradezco a ti y le agradezco a Guardiola también que me invitaron, ¿no? Bueno, Pinín, la verdad no quería terminar esta parte que estábamos hablando de Joan Sebastián sin darle un agradecimiento especial a una persona importante, creo que muy importante para Joan y para todos nosotros, a Enrique Martínez y a toda su familia, que por lo menos conmigo fueron personas increíbles. Sería muy injusto no mencionarlo, porque para mí son súper importantes, además un músico excepcional.
Sí. Una persona increíble al punto de que nunca, siempre luchó porque la banda fuera unida, lo mismo si se movía de México para Estados Unidos, donde quiera que fuera, él trataba de que siempre fuéramos los mismos. Vaya, siempre luchó y lo logró. O sea que eso es un punto importante que debemos ahí como hacer un énfasis ahí, que Enrique nunca abandonó su banda, ¿no? O sea, estaban en Los Ángeles y volaban para acá todos y así estuvo hasta el final de los días de Joan, ¿no? Bendito sea Dios. Para que ojalá otros directores agarren esas características, ¿no? De nunca dejar a sus músicos y sobre todo menos si empiezan desde cero y van creciendo, ¿no? Después no abandonarlo ya cuando se creen que están... La verdad eso es muy admirable que siempre luchó por su gente y por su banda y además, para mí es una persona extraordinaria, él y toda su familia. Un abrazo a Enrique. Sí. Enrique. Bueno, ahora viene después de la etapa de Joan, ¿no? Ajá. Empezaste a hacer cosas ¿con quién? Con Gloria Trevi. Con Gloria Trevi. En el 2015 casualmente empecé con Gloria Trevi. Gloria Trevi. Ahí tuve, bueno, con Joan faltó decir también que tuve el privilegio y el placer de grabar muchas de sus producciones. Sí, claro. Y algunas nominadas. ¿Te acuerdas los nombres? Sí, bueno, no... De las producciones de Después te mando los discos para que los veas. Sí, no, para... Son muy malos con los nombres, la verdad. Yo peor. Entonces, sí, pero sí alguna, incluso la que grabó Alejandro Fernández en homenaje a la música de Joan, esa la grabamos también. Sí, lo recuerdo. Esa tiene un nombre, Tradición, y no sé qué se llaman los discos. De hecho, estuvo nominado a Grammy, y no sé si lo habrá ganado, no recuerdo bien. Bueno, la etapa de la Trevi, cuenta cómo llegaste a la Trevi. Nada, a la Trevi también gracias a... Es lo que te digo, te van viendo personas importantes. En este caso, yo conocí a César Benítez. Para mí un excelente músico, un excelente amigo. Y director. Y director extraordinario, escribe impresionante. Entonces César me llamó. Incluso Luis Seri era el trompeta que estaba anterior también ahí. También estaba ahí. Sí, Luis Seri me llamó. Ellos fueron un día a Mamarrumba. Y entonces Luis Seri le dijo a César, mira, el día que tú necesites un suplente, en esa época que fueron a Mamarrumba, estaban todos con Juan Gabriel. Ahí fue como yo conocí a César. Y Luis Seri le dijo, el día que tú necesitas un trompeta en México, mira, está él, que toca muy bien. Y ya me lo presentó y ahí hicimos una amistad y se dio la oportunidad esta de Gloria Trevi. Qué maravilla. Y ahí empezamos. Tuviste que ir, bueno, estás todavía. Estoy todavía, gracias a Dios. Ahí. Empecé en el 2015, estamos en el 2020, entonces han habido etapas. Estás interrupto, ¿no? Vas y... el año pasado, por ejemplo, la gira no llevó metales, entonces ese año, pero bueno, en cuanto tengo la suerte que en cuanto vuelven a necesitar los metales, pues cuentan conmigo de nuevo. Ya. Que este año, bueno, no hemos trabajado este año íbamos a campechanear la era un año perdido por la pandemia, pero bueno, tú ibas a hacer muchas cosas ahí con Gloria también. Fraguín, cuéntanos también, bueno, la etapa de Gloria fue del 2005 a qué año, ¿te acuerdas más o menos? Fue como hasta el 2019. Del 2015, ¿no? Ajá, el 2015, como hasta el 2019 casi entero, la gira no llevó metales. Ya, y... En ese lapso he hecho como 3 diferentes. Yo empecé con una que se llamaba De Película, una gira. Sí. Que se hizo. Después empezó la gira del amor, la de que se hizo, que se grabó un DVD, se grabaron 2 CD, que ahí está mi trabajo también. Búsquenlo. Buenísimo. Y después de esa empezó la otra que se llamaba Versus, que también, y en esta última que se llamó La Reina de la Diosa de la Noche, es la que no llevó metales. Sí, porque quitó el brazo, ¿no? Sí, quitó el brazo, así es. Pero ahora en este año sí se iba. Este año empezó una que se llama Hit, y ahí sí lleva metales, y volvimos a estar presente. Bueno, también ahora últimamente, antes de hablar de la etapa que tuvimos con el Afro-Cuban All Stars, estás trabajando también con la Guzmán, con Alejandra. Con Alejandra Guzmán empecé como en septiembre, pero anterior a Alejandra empecé como en mayo, junio, haciendo cosas con Montaner cuando amplía el brazo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, el maestro anda ahí un poquito ocupado. Facturando, como dicen en Estados Unidos. Bueno. Vamos de la etapa de la Afro-Cuban All Stars. Bueno. ¿Quién mejor que tú para decirlo? Fui recomendado por ti, por Juan de Marco. Te voy a preguntar cómo llegaste, pero bueno. Aquí llegué. No, pero
¿Qué año fue, Frank? No recuerdo. Hace 2 años. 2018, 17. 18. Hicimos la gira 18 y la gira de 19. Yo creo que antes, Frank. 17, ¿no? 17, 18, 19 hicimos toda esa gira. Hasta el 19. Cuéntame la experiencia con el Afro-Cuban All Star, ¿qué te pareció? Mira, Afro-Cuba para mí fue como una escuela. Primero como una escuela. Yo hacía mucho tiempo que no estaba, es decir, no desvinculado de la música cubana, sino, porque como te dije, estaba trabajando en Mamarrumba, sino es un proyecto tan serio que te exigiera tanto, que te, no sé, ahí, bueno, contigo ensayé millones de veces, era tantos detalles, tanta organización, era maravilloso, ¿no? Y además trabajé con ellos la música que hacía rato no trabajaba, que era la música tradicional, nuestras raíces. La música cubana tradicional, pero muy bien hecha, muy bien elaborada y con arreglos muy frescos. Y con un rigor, ¿no? El rigor es... El rigor de Juan. Pero increíble, ahí yo aprendí mucho. Para mí fue otra escuela. Yo soy súper agradecido con Juan, con sus hijas, con Griseria, contigo, por esa experiencia. Sí, ahí la verdad es que ese proyecto hay que... Súper agradecido. Y además hay que escucharlo porque ahí está la escuela. Sí, con grandes músicos. Aparte, para mí es una responsabilidad, como te digo, abismal, porque los antecesores eran para mí los mejores trompetas de ese tipo de música. Específicamente yo creo que la trompeta dentro de Afro-Cuban All Star ha tenido... Creo que ahí está... ¿Cuántos quieres que te mencione? Dale. 10 de los más grandes que ha dado Cuba. Sí, o sea, Julito Padrón, Yaure Muñiz, Trompetica, El Alemañi, el Guajiro, Igor, Julito Díaz, los de Cuba con Lazarito, Tommy López, Fraga, los de Canadá, Miguelito Valdés, no, verdad que la Brown, sí, Alexander Brown, Alexis Baró, de verdad que la trompeta ahí ha estado Alberto Martínez. Es decir, la trompeta ahí. El trompeta de Mar Anthony. Imagínate llegar ahí a tratar de. No tratar, sino yo nunca ni me he comparado ni he tratado de. No, pero había que hacer el trabajo. Había que hacer el trabajo bien hecho. Ya, eso era todo. Había que hacer el trabajo y porque la vara, como se dice, estaba muy alta. Está alta todavía. O sea, sí, la verdad es que yo recuerdo así a Afro-Cuban All Star como. Por eso te digo, para mí ha sido uno de los retos más grandes de mi vida prácticamente musical. ¿No? Y mental, ¿no? Porque había que estar así como que mentalizado en la resistencia. Por ejemplo, hubo una gira que hicimos que te puedes acordar, así que fueron 12 fechas en Europa, en 13 países. Es decir, sí. Pero dicho, 13 fechas en 12 países. Sí. Es decir, ¿cómo haces eso? Es decir, cambiábamos de país por día, yo no sabía dónde estaba, desayunaba en un lado, comía en el otro, a veces cenabas en el otro. Y entonces, era muy, es decir, dormías 3 horas, 2 horas, y llegar al escenario a hacer la prueba de sonido y a tocar el concierto y allá abajo con el mismo nivel. Con el mismo nivel, porque a veces te presentabas en Viena, en la ópera de Viena. Entonces ahí imagínate el público. Sí, o ibas a Estados Unidos a tocar en la Berkeley y todo el público eran los mejores músicos. Sí, la verdad es que... Un público muy exigente, muy conocedor. Sí, y sí, había que ensayar un montón, así, 7, 8 días de ensayo, así, brutales. 12 horas de ensayo. 12 horas, te llevas de día y salías por la noche. Sí, era. Pero nada, maravilloso, me aprendí muchísimo. Me desarrollé como no tienes idea. Un abrazo ahí al maestro Juan de Marco. Y gracias siempre, agradecido. Agradecido contigo de toda la oportunidad y nada, pues, que Dios te bendiga, bendiciones.